Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 13 minutos y vamos a abordar una entrevista en estos momentos. Y es que hay mucha de la población que se pregunta cuál es la incidencia de la variante Omicron en nuestro país, si es que ha sido detectada o no, y qué tanta gravedad en comparación a la variante Delta puede suponer esta nueva cepa del coronavirus. Nos acompaña el epidemiólogo Erwin Calwa, quien nos va a estar dando los pormenores de cómo va el proceso de detección de esta nueva variante y a qué nos debemos someter a medidas de bioseguridad los guatemaltecos debido a el amplio ascenso de contagios, no solo en nuestro país, sino también en otras naciones del mundo. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias, Joaquín, y muy buenos días a los que nos están viendo esta mañana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctor, cuénteme qué percepción debería de tener la población guatemalteca y adelantémonos un poco. ¿Se avisora un ascenso de casos de contagio para enero? Bueno, número uno, creo que la parte principal es comprender, y lo que hemos tratado de compartir desde el Ministerio de Salud y los epidemiólogos, es el hecho de que la información que amablemente ustedes nos permiten hacer llegar a la población debe ser algo tomado para prevención, no pánico, ¿verdad? Creo que con 2 años que estamos dentro de la pandemia, tenemos como las maneras para poder mitigar. Estas no han cambiado, no están cambiando precisamente en este momento, de fiestas, de actividades que están siendo realizadas por el fin de año, que son las que más, digamos, proveen el caldo de cultivo para que pueda ocurrir una transmisión bastante eficiente, que es lo que ocurre específicamente con Omicron. Y pues estas medidas de vacunación y el uso de la mascarilla son sumamente claves para las personas, y si mantenemos estos aspectos, eso va a generar, digamos, un control sobre lo que está pasando a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando a nivel global? Que hay una cuarta ola en curso, una cuarta ola que definitivamente, sin una duda, la está, digamos, dirigiendo esta variante Omicron, desde Sudáfrica, luego Europa, ahora Estados Unidos, y sin duda alguna, respondiendo a su pregunta, Joaquín, es que va a venir para Guatemala. Nosotros ya aquí, si vemos el tablero que tiene el Ministerio de Salud Pública, ya nos dimos cuenta de que antes teníamos como 700 casos activos, ya hoy ya andábamos por los 2.000, casi los 2.000 y piquito, 2.500. Más que todo, digamos, en ciertos sectores que ha sido visto, porque seguramente vamos a abordar en un momento dado, lo que ya indica que hay un aumento de casos. Y tenemos suficientes razones para pensar que esto se debe a Omicron. Entonces, no ha sido confirmado, como usted bien menciona. Esto es algo que el Laboratorio Nacional de Salud está realizando, están llevando a cabo el análisis para determinar si podría ser Omicron. Sí, ya hay un aumento de casos, no exagerado como en otros lugares, pero se esperaría que de aquí a enero o a finales de enero probablemente ya tengamos una mayor cantidad de casos. Eso dependerá mucho de las medidas de mitigación que las personas ahorita tengan durante estas fiestas. Muchas gracias, doctor. Hagamos un cuestionamiento. Se mandaron pruebas a Costa Rica y ahora también se mandan a Panamá para detectar si la variante Omicron está presente en Guatemala. En este lapso de tiempo, que es lo que pregunta la audiencia en redes sociales, ¿se podría manifestar la variante en estos restantes 16 días antes de que vengan los resultados sin saber que estamos contagiados con esa variante? Sí, Joaquín. Vea, para que la población sepa, los médicos somos entrenados para detectar una enfermedad, un 85%, digamos, de una enfermedad, básicamente por el interrogatorio y por la historia clínica. Esta información de la historia clínica nos está llegando a través de lo que nuestros colegas en Sudáfrica, en Europa y en Estados Unidos, así como en otros países, pero principalmente de ellos, están reportando que son los síntomas más comunes, y la forma del comportamiento, así como la historia de cómo las personas pudieron tener, en este caso, una infección. Por ejemplo, lo primero es que tiene que haber un contacto con alguna persona que viajó. Esto es, digamos, muy toral en el caso de Omicron. Fue exactamente lo mismo con Delta. Si tuvimos a alguien que nos visitó, nos está visitando, y que viene de uno de los países o uno de los sitios que ha detectado que existe Omicron, y esa persona, digamos, normalmente nosotros en el sistema de salud tenemos como las alertas, ¿verdad? Alrededor, ahorita tenemos una alerta que se elevó inmediatamente en
los puertos de entrada de Guatemala. Lo único que hemos hecho es decir, bueno, ok, si la persona viene de estos países, digamos, tiene que tener un cuidado, deberíamos tener una cuarentena de unos 10 días con la finalidad de que esa persona, si va a participar en una actividad familiar, que es a lo que vienen, normalmente se detecte si ha tenido contacto con o viene desarrollando el virus, porque aunque haya venido con una prueba negativa, sí es importante que si va a haber una actividad familiar, pues por lo menos se vea que no tengan síntomas o que tenga una prueba. Es principalmente por donde nuestros colegas han visto, ¿verdad? Que se van a reunir, ya tienen síntomas y no se detiene a hacer la actividad familiar o no se les repite una prueba para determinar que no haya activado la infección mientras estuvo en el país. Luego, las otras cosas son los aspectos clínicos, porque esta variante, clínicamente, Joaquín, normalmente pasa con dolor de cabeza, dolor de garganta, se sienten síntomas gripales. Pareciera ser una gripe común, lo cual es muy frecuente en esta época porque también tenemos las gripes estacionales, cosas que también estamos vigilando en el sistema de salud. Entonces la gente como piensa que es una gripita normal, lo que nos pasó con un poquito antes de Delta es que la gente no se iba a hacer una prueba por ello. Y eso es lo que está pasando actualmente. O sea, no se llegan a hacer la prueba, la manejan directamente en la casa como cualquier otra gripe. Pero si una persona tiene dolor de cabeza, fatiga, cansancio, dolor de garganta y gripe, muy probablemente pueda ser, digamos, unos síntomas y hay que descartar que sea Omicron. Particularmente, hay un aspecto que la gente que estamos viendo clínicamente es que no les da el problema de pérdida de gusto o pérdida de olores. Entonces, bajo ese 85% de información nos sirve para poder lograr tener una sospecha. Y ahorita lo único que hace falta es que se envíen en unas 2 o 3 semanas el aspecto relacionado a la confirmación si fue y es Omicron. Pero todo nos indica que va a ser Omicron. Sí, definitivamente no hay tregua, debería ya de estar presente en el territorio nacional. Doctor, una pregunta. Hay mucho debate en redes sociales en cuanto, digamos, como cuando comenzó la pandemia. Que antígeno, que PCR y algunas personas dicen incluso que Omicron es indetectable por las pruebas. En su conocimiento, en su praxis, ¿qué nos podría comentar al respecto? PCR es mucho mejor en estos casos, Joaquín. Es una muy buena pregunta de la población. Digamos, hemos podido detectar COVID-19 siempre con antígeno, pero lo que le llamamos la prueba de oro en epidemiología y desde la conducta médica es mucho mejor una PCR, sin duda alguna. Y siempre es detectable. No debemos creer que esta no ha sido detectada aún, no. De hecho, dentro de los aspectos de una variante, las clasificaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cómo es una variante, está la de interés, la de preocupación y está la de alto impacto. En el caso de nosotros estamos manejando una de preocupación, Omicron, que está a la par de lo que fue alfa, beta, gamma y delta. Entonces, estas se están clasificadas así porque todavía son detectables y todavía son tratables con algunos de los medicamentos y las vacunas, excepto por la infección, es posible manejarlas. Pero desde el punto de vista de la detección actualmente, la gente puede confiar muy bien en su PCR. Excelente, doctor. Otra pregunta. Hay quienes se han cuestionado si Omicron deja el mismo lapso de tiempo de anticuerpos en el organismo que lo hacía Delta, o como para decir, tenemos esta ventana. Y además, a las personas que van a adquirir la dosis de refuerzo o la tercera dosis, si resultan positivos de Omicron, ¿se amplía esta ventana y hay que optar por adquirir esa dosis de refuerzo más adelante? Bueno, esto es una también muy buena pregunta. Tenemos que entender que existen básicamente dos formas de obtener las defensas o la inmunidad en la actualidad. La menos deseable, la que queremos evitar. Yo no voy a ahondar en cuanto a esto, es que sea una inmunidad causada por la infección, por todo lo que conlleva. Lo que queremos es que la inmunidad sea causada por esa segunda opción, que es la vacunación. ¿Cuántas vacunas debe uno tener? Bueno, lo que hemos hablado a nivel del Ministerio de Salud y lo que estamos recomendando constantemente es que ya lleguen a su segunda dosis. En Guatemala, en el área capital, tenemos bastante gente con la segunda dosis y especialmente los vulnerables, que va arriba del 60 al 64%. Todavía nos hace falta, pero estamos subiendo bastante bien. Con 2 dosis. Con 2 dosis uno tiene un buen nivel de protección, incluso con Omicron. La tercera dosis que ya se está impulsando en personas que tienen, ¿quiénes son? Las personas que tienen arriba, fase 1, digamos, nosotros los médicos y el equipo que está ahorita en primera línea,
Las personas arriba de 60 años de edad, esa es la de refuerzo. Es lo que llama la gente la tercera dosis. Por el otro lado, tenemos la dosis adicional, que son las personas que tienen ciertas condiciones que hacen que su sistema inmune no responda igual con las vacunas. Estas personas pueden ser de 12 años para arriba, ¿verdad? Y básicamente lo único que tienen es consultar con sus médicos en relación a qué características pueden ser, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Ellos son los que están ahorita con la posibilidad de recibir una tercera dosis y eso debería darles una muy buena, protección en cuanto a qué, en cuanto a la severidad, en cuanto a la hospitalización y en cuanto a mortalidad. Lamentablemente, el aspecto relacionado a infección en sí, la infección, la única manera de detenerlo es el uso de mascarilla y los otros aspectos que van, higiene de manos, el distanciamiento, pero el uso de mascarilla en lo particular con Omicron es muy importante. Entonces, digamos, tratamos de decir siempre vacunación y uso de mascarilla a la par para detener este tipo de situaciones. Y esas terceras dosis, digamos, y esa efectividad que estamos viendo están muy aunadas a este tipo de medidas que hay. El tiempo de inmunidad que pueden llegar a tener en la actualidad no lo sabemos. Se supone que una infección elevaría más, digamos, diría que si una persona recibió 2 dosis y de pronto se infecta con Omicron, haría que la persona eleve más y cuánto tiempo esto se logre. No se sabe, algunos estudios dicen que es bastante tiempo, otros dicen que es poco tiempo. Con Omicron, por ser algo leve, no es tan severo, probablemente sea menos tiempo lo que hay. Y más que todo, las campañas de vacunación e inmunización se basan en el intervalo de tiempo, que como usted sabe, incluso hasta eso es un poco complejo. Nosotros ahorita hemos estado conversando con el ministerio de que debería reducirse el tiempo de la segunda dosis, porque ahorita la gente normalmente pasa hasta 8 semanas. Creemos que debería que ser unas 4 semanas para que la gente llegue a completar lo más rápidamente sus 2 dosis y que de 6 meses, de 6 meses pase a 3 meses la tercera dosis, de tal manera que en menor tiempo logremos tener el refuerzo que se requiere. Pero es algo que se está poniendo a consideración con las autoridades y el Consejo Nacional en cuanto a inmunizaciones para poder ayudar a la población a alcanzar estos niveles de protección lo más pronto posible por vacuna. Gracias, doctor. Una interrogante más. Se vienen las fiestas de Año Nuevo, habrá reuniones y, digamos, por cultura más masivas de las que se dan en Navidad. Hay quienes se preguntan si la variante Omicron también puede ser asintomática. Sí, sigue siendo un 50% asintomática, relativamente es leve y como les digo, en este caso en Omicron, lo que nos está sucediendo es que más que la gente asintomática, o sea, que sí la hay, pueden ser asintomáticos. Nosotros detectamos mucho en el Hospital General San Juan de Dios, lo hemos visto y es los que más se miran, personas que sufren un accidente o están llegando por una atención por diabetes. Cuando llegan, como hacemos detección universal, esto es que a todas las personas le hacemos un PCR para poder ingresar al Hospital General San Juan de Dios, ahí notamos que nos salen los asintomáticos, gente que no ha tenido nada y de pronto nos aparecen con COVID-19. Y estos grupos, aunque nada que ver con los 160 que manteníamos, actualmente están como en 10 personas, lo máximo en un momento dado, sí existen. El problema, y donde yo quiero recalcar mucho, especialmente por lo que está mencionando de las fiestas, Joaquín, es el hecho de que si hay alguien que tiene síntomas, esa gripita, esas cuestiones que se siente, por favor, préstele atención, busque al médico, hagámonos la prueba. ¿Por qué? Porque si la posibilidad de una transmisión es elevada y que pueda ser COVID-19, si existe la historia de un contacto con alguien que ha venido del extranjero, muy probablemente pueda ser Omicron. Y recuerden, Omicron es 70 veces más transmisible de lo que era Delta. No es tan severa, no, pero tengamos cuidado porque el tema aquí es la severidad con que se puede llegar a transmitir y que pueda llegar a personas que todavía no se encuentran bien inmunizadas y entonces complicarnos otra vez en el sistema de salud la atención. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto ahorita en las fiestas. Doctor, y hablemos, el virus está mutando y la premisa, según yo lo platiqué con una epidemióloga brasileña que está a la cabeza de Pfizer-BioNTech allá en Brasil, entre más vacunados haya, menos posibilidad de que sigan existiendo nuevas variantes. ¿Es eso correcto? Vea, sí, es decir, la vacunación debería ser así.
voy a añadirle algo en cuanto a esto. El reto que tenemos ahorita a nivel global y en Guatemala es este. Cuando la variante de Wuhan, pues la original, no la variante, la original salió, se calculaba que uno necesitaba tener, digamos, un 80% de inmunidad de rebaño, es decir, una cobertura bastante alta para poder lograr detener la pandemia. Eso estamos hablando del año 2020, ¿verdad? Cuando entró ya Delta, llegamos a un 90%. Y ahí es donde yo vuelvo ahorita con el tema relacionado a la vacunación, con el nivel de transmisión. Hay algo que se llama R0 o R nulo, que es un indicador de reproducción. Entonces, y al inicio de la pandemia era que si una persona se infectaba, 1.52 podían llegar a infectarse. Con Delta llegó a ser, si uno se infectaba, 5. Con Omicron estamos calculando que uno infecta a 10. Para alcanzar una detención en un plan de vacunación necesitamos alcanzar en este momento el 100% de cobertura. Y eso es lo alarmante en cuanto al impacto que está teniendo y por las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública aquí en Guatemala y en otros países, digamos, se tiene que impulsar tanto y que está costando mucho por la infodemia, por el aspecto relacionado a que las personas no quieren vacunarse. Y entonces alcanzar ese porcentaje que necesitamos para lograr controlar la pandemia es el reto para el año 2022. Para finalizar, doctor, ¿qué mensaje le daría a los guatemaltecos de prevención en estas fiestas de Año Nuevo? Sabemos que los síntomas son leves y, bueno, cualquier ciudadano, cualquier guatemalteco puede decir es solo una gripe, pero al mismo tiempo estar contagiando a las demás personas. ¿Qué mensaje daría usted a los guatemaltecos? Pues gracias, Joaquín, primero por la oportunidad y gracias por esta oportunidad de compartir esta información con la población. Reitero, primero, que tengan y que ahí podemos disfrutar unas muy felices fiestas finales de fin de año. Pero honestamente que se puede hacer, el semáforo no lo permite. Digamos, en Guatemala no hemos alcanzado lo que está pasando a nivel nacional, lo que está pasando en otros países, lo que nos permite tener unas fiestas que, si nosotros, pidamos de que las personas que se reúnan con nosotros estén vacunadas, al menos con sus 2 dosis. Eso es muy importante. Y un aspecto de la vacunación es que está amarrado al uso de mascarillas en el momento que están realizando. Yo sé que esto les va a parecer extraño, pero vale la pena que si ustedes estén comiendo, mantengan en un lugar abierto, en un lugar ventilado y cuando coman, pues básicamente centrarse a comer y si quieren hablar, pónganse la mascarilla, porque en este momento la idea es detener la propagación. Si están en un lugar ventilado, pues disminuye la probabilidad, no en un lugar muy cerrado. Si tienen a una persona que ha viajado recientemente de uno de estos países y son los que les están visitando, disfrútenlos, pero siempre es muy importante tomar en cuenta de que la persona puede traer Omicron. Además de eso, es muy importante que si pueden, háganle una prueba, aunque sea una prueba rápida a las personas en esas actividades que hagan para tener un cuidado, digamos, de ver si hay alguien que llegue infectado o no. Si hay alguien que llegue con síntomas, díganles, por favor, no lleguen a la actividad, porque sí existe una alta probabilidad que pueda ser ese u otro virus que no queremos que suceda. Y por el otro lado, piden a las personas vulnerables. Recuérdense que las personas de arriba de 60 años, diabetes, hipertensas, si van a tener una actividad, centren su atención a que estas personas no vayan a tener o aumentar un riesgo porque están llegando otras que puedan llegar a infectar. Yo creo muy bien que podemos disfrutar las fiestas de fin de año. Podemos hacerlo muy bien, pero hagamos esas medidas, las que ya saben, vacunación, uso de mascarilla, como les estoy diciendo, vigilar estos aspectos con las personas que inviten y lo más importante, pues, estar siempre, saben que estamos para servirles, digamos, en los sistemas de salud, no duden en atender o buscarnos para cualquier tipo de situación, porque para eso estamos y nosotros estamos en alerta todo el tiempo para lograr mantener el control mientras logramos bajar el tema de la pandemia a nivel global y nacional. Doctor, sé que le dije que íbamos a concluir, pero acaba de ingresar una interrogante en redes sociales y preguntan ¿por qué las pruebas tienen que ser enviadas a Costa Rica o a Panamá? Y si va a haber algún momento en el que se pueda realizar la detección de la variante aquí en Guatemala. Es una excelente pregunta. Mira, las detecciones se hacen allá porque allá tienen no solo el equipo, sino el recurso humano ya entrenado para determinar y lograr hacer los análisis en poco tiempo, relativamente en poco tiempo, porque pues debería ser menos. Solo Sudáfrica, Europa y Estados Unidos tienen una capacidad más rápida de detección porque es un secuenciador, un equipo muy complejo de manejar, caro,
que para el día de hoy, digamos, ya en Guatemala se adquirió uno, se fue anunciado por el señor ministro la posibilidad de contar con uno en Guatemala. Así que esperamos que en unas semanas ya se active el equipo aquí en Guatemala y ya no se tengan que enviar hacia el extranjero, digamos, como ahorita se está haciendo. Actualmente dependemos de esa tecnología en otros países y del recurso humano, pero ya el Ministerio de Salud Pública anunció y ya está en el trabajo de que ya se implemente la secuenciación en Guatemala porque se necesita. Así que sí, ya deberíamos contar con ello y eso es lo que va a estar sucediendo con la secuenciación. Muchísimas gracias, doctor Calwa, por atender el llamado de Canal Antigua y por ofrecernos su conocimiento en torno a esta nueva variante y también las recomendaciones para los guatemaltecos. Que tenga un feliz día. Feliz día, gracias. Y feliz año nuevo también. Feliz año nuevo. Muchas gracias, el epidemiólogo Erwin Calwa. Keila lo decía, es importante, aunque tengamos síntomas leves, pues hacernos la prueba, ya sea antígeno o PCR. Él recomendaba más PCR para pasar unas fiestas de fin de año sin tener luego la culpabilidad de que infectamos a alguien. Así es, definitivamente. Y es que recordemos que ahora justamente la variante Omicron presenta esos síntomas de gripe, ¿verdad? La gripe regular que nosotros hemos experimentado y podemos llegar a pensar que es una gripe simple, vamos a las fiestas de fin de año, tenemos el contacto con nuestra familia y no sabemos si realmente estamos infectados. Por eso es muy importante tomar la responsabilidad que si usted se va a juntar con sus seres queridos y tiene síntomas, hágase la prueba, evite los contagios y la propagación de esta variante que yo creería, Joaquín, ya está circulando en Guatemala. Lo que pasa es que en el muestreo que se fue para Costa Rica pues no salió, pero yo creería que ahora que se fue a Panamá y que regresa creo que la próxima semana, yo creería que sí van a aparecer. Y sí, Keila, hay una muy buena noticia que nos da el doctor Calwa, es que ya la cartera de salud va a contar con un secuenciador para que podamos detectar las variantes. Aquí mismo, no, sin tener que salir tanto, pero bueno, es importante entonces tomar cartas en el asunto, la responsabilidad para no infectarnos y para no infectar a los seres queridos. Así es, alta probabilidad de contagio con la variante Omicron y como lo decías, muy probablemente ya está circulando en Guatemala. Vamos a la pausa con esta información y regresamos. Pausa y volvemos.